Bueno, pues saludos a todos. Les mando un abrazo grande. Quiero decir que estoy muy contento y muy honrado de haber sido invitado a participar de este evento. Estoy muy agradecido a la Universidad Nacional de Córdoba y a la Universidad Nacional de las Artes, en la figura de los rectores y de los decanos, y sobre todo a Rosario Lucesole y a Franco Morán, con los que hemos estado coordinando hace varios meses, hace mucho tiempo, y claro, uno se siente profundamente, digamos, agradecido, acogido, ¿no? Por el interés hacia las cosas que he venido pensando y escribiendo en los últimos años. Pero además me parece muy emocionante, ¿no? Dar una conferencia así por este medio, y ver que hay tantas personas conectadas de distintos lugares de Argentina y de América Latina, y entonces no deja de ser emocionante, ¿no? Yo crecí en el Perú en la época de la violencia política, donde, digamos, había toque de queda, donde habían apagones, casi tuvimos que hacer la universidad, digamos, con velas, estudiando toda la noche, y bueno, eso fue lo que nos tocó. Y lo que nos ha tocado ahora es estar encerrados 150 días, pero sobre eso que nos toca tenemos que ver la manera de sacar adelante algunas cosas, y creo que iniciativas como esta, digamos, dan digamos, la pauta, ¿no? De que a pesar de que estamos encerrados, las políticas culturales, la reflexión crítica, el pensamiento crítico no se queda en casa, ¿no es cierto? Sino que sale, ¿no? Por todos lados. Bueno, entonces yo quería comenzar. Me parece que es inevitable, ¿no? Comenzar con algunas breves reflexiones en torno a este tiempo que estamos viviendo, ¿no? A este tiempo de la pandemia. Y me parece que es importante porque creo que la pandemia pone sobre la mesa al menos dos conclusiones que me parecen de suma importancia, ¿no? La primera tiene que ver con que, digamos, contra la definición neoliberal, ¿no? Que insiste en entender a los ciudadanos, a los sujetos como independientes, como autónomos, y que ha insistido mucho, ¿no es cierto?, en sostener que el centro de la sociedad es el individuo con sus intereses. La pandemia vuelve a poner sobre la mesa la pregunta por la comunidad, ¿no? Es decir, la idea de que no somos tan autónomos como nos han dicho las ideologías hegemónicas, ni vivimos tan aislados. Y hoy nos damos cuenta que lo que le sucede a otros, allá lejos, ¿no? Puede llegar a afectarnos, y hoy deseamos que el saber de otros, de los científicos, que están pensando y haciendo la vacuna, pueda llegar a salvarnos la vida. Creo que la pandemia pone de manera muy clara que vivimos juntos y que dependemos unos de otros y que somos responsables frente a los demás y no solo frente a nosotros mismos, y que la vida no es una lucha por el beneficio personal y por el interés personal. La pandemia nos ha hecho notar que el interés privado no es el único, como nos han insistido tanto los últimos 30 años algunos economistas en América Latina, y más bien, ¿no es cierto?, que lo que vemos es justamente, digamos, la pérdida, ¿no?, de lo público, ¿no? Y el desastre, ¿no?, que ciertas economías han construido en nuestros países. Entonces, lo primero que la pandemia pone sobre la mesa es efectivamente que somos en común, como dice Jean-Luc Nancy, ¿no es cierto? Que somos unos con otros, y que el ser es el en, ¿no es cierto? Unos con otros, unos dentro de otros. Eso implica que tenemos que comenzar a pensar, eh, digamos que en las últimas décadas en América Latina hemos puesto mucho énfasis
en reconocer la diferencia cultural, en la importancia de descolonizar lo que estaba descolonizado, en, digamos, de subalternizar, en hablar de interculturalidad, ¿no? Y fundamentalmente hablar de la diferencia, es decir, de que somos un continente heterogéneo que ha sido, digamos, históricamente construido a partir de un poder homogenizador y que más bien tenemos que reconocernos en nuestra heterogeneidad y reconocernos en nuestra diferencia. Y que, como decía un novelista peruano, el mundo es ancho y ajeno, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que reconocer que lo de uno está siempre confrontado con una diferencia cultural que lo interpela. Y entonces tenemos que reconocer la singularidad. Pero me parece que la pandemia pone sobre la mesa la idea que no solamente es necesario pensar a la diferencia cultural, sino que tenemos que volver a pensar lo que nos unifica, lo que nos une, ¿no? Es decir, que somos una sola especie en la Tierra y que estamos afectados por los mismos problemas. Los ecologistas han venido afirmando eso mucho tiempo y la crítica marxista también, ¿no es cierto? En el sentido de que, bueno, todos somos diferentes, tenemos culturas diferentes, cantamos canciones diferentes, pero todos estamos sometidos al capital y por lo tanto todos compartimos algo. Y entonces me parece que la pandemia nos enfrenta al reto, ¿no? De que por supuesto tenemos que seguir insistiendo en la diferencia, tenemos que seguir insistiendo en la heterogeneidad, tenemos que seguir apostando por los proyectos interculturales, pero al mismo tiempo tenemos que retomar, ¿no? Un pensamiento que apunte a lo que nos unifica como seres humanos y en ese sentido a un pensamiento nuevamente universalista, pero ya no el universalismo colonial, ya no el universalismo homogenizador, sino un universalismo en donde todos podamos reconocer simultáneamente nuestra diferencia cultural, pero al mismo tiempo que estamos sometidos a los mismos problemas. Y de hecho, lo que estamos viendo, ¿no?, es que los seres humanos en algún nivel somos uno y todos estamos en este momento afectados duramente por un problema que compartimos. Y en ese sentido, digamos, la segunda conclusión que podemos sacar de este momento tan duro para la humanidad, ¿no? La segunda conclusión es la absoluta, o sea, la pandemia nos hace ver la absoluta fragilidad, ¿no?, de la vida humana y de los sistemas sociales que hemos construido. Y esto es muy importante porque digamos que la modernidad y el capitalismo como su eje estructurador ha sido sumamente arrogante, ¿no es cierto? Arrogante, decir, bueno, nosotros controlamos el mundo, la tecnología controla el mundo, el consumo controla el mundo, la ciencia controla el mundo, y entonces es un discurso súper arrogante de absoluto control, de tener absoluto control y a partir de ahí prometer lo que, digamos, no se puede dar, y de pronto un virus demuestra que somos animales frágiles y que un virus puede poner en jaque, digamos, la vida de buena parte del planeta. Y entonces creo que la pandemia nos hace, digamos, cuestionar, ¿no?, esos fundamentos de la modernidad occidental y nos hace observar, digamos, representarnos a nosotros mismos y representar la cultura humana de una manera más humilde, de una manera más sensata y de una manera más auténtica, ¿no? Entonces creo que, digamos, esta importancia, ¿no?, de, estas dos conclusiones, la puesta en escena nuevamente de la pregunta por la comunidad y el reconocimiento de la fragilidad, son como dos instancias, ¿no?, fundamentales para pensar el tipo de momento histórico que vivimos y para reconstruir, ¿no?, o para intentar reconstruir el modo en que vivimos, ¿no? Un modo en el que hemos vivido donde, digamos, lo público ha sido dejado de lado
por el interés privado, por el interés individual, y donde efectivamente hoy constatamos, ¿no es cierto?, eh, constatamos duramente, ¿no?, cómo lo público ha sido dejado de lado y si no, ha sido destruido en los últimos años en América Latina. Bueno, eh, quiero decir además que, claro, cuando nosotros hablamos de políticas culturales, nosotros que pertenecemos al sector cultural, estamos muy acostumbrados, ¿no?, a, a pensar la cultura en su dimensión positiva, ¿no? A pensar la cultura eh, como un dispositivo que contribuye a una educación crítica, contribuye a afinar la sensibilidad, contribuye a cambiar los imaginarios, contribuye a, digamos, producir una escena alternativa al de la cultura de masas, y que, digamos, la cultura, dedicarse a la cultura, es algo positivo y muy bonito, porque es muy bonito escuchar música, participar de fiestas locales, leer poesía, ir al teatro, etcétera, etcétera. Pero en realidad yo creo que ese paradigma de la cultura como algo que está asociado exclusivamente a palabras buenas y positivas es efectivamente un paradigma incompleto y es un paradigma que tenemos que reformular, que tenemos que complejizar para hacer más efectiva nuestra acción, para construir proyectos más contundentes, para, digamos, contribuir al cambio social. Y esto tiene que ver con una, digamos, intensa discusión teórica eh, en donde hoy se afirma, ¿no?, que la cultura no puede entenderse solamente desde esta dimensión positiva, ¿no?, sino que la cultura es fundamentalmente una palabra tensa, una palabra, digamos, que concentra dos significados antagónicos, una palabra, una categoría en donde hay una contradicción interna. Y la hay porque, por un lado, la cultura nombra efectivamente la creatividad, pero por otro lado, los antropólogos nos han enseñado que la cultura es lo que es el dispositivo a partir del cual se estructuran las relaciones humanas y una comunidad establece una forma de vivir, ¿no? Una comunidad establece un modo de vida particular. Y entonces que la cultura no solamente son objetos, no solamente son representaciones, no solamente son prácticas simbólicas, sino que la cultura son también vínculos y relaciones humanas. Y si tenemos que pensar las relaciones humanas, eh, lo primero que nos vamos a encontrar son ejercicios de poder, ¿no? Es decir, que las relaciones humanas, tal como están estructuradas en nuestras sociedades, están atravesadas por relaciones de poder. Y hablar de relaciones de poder es hablar de dominación, de exclusión, de violencia, etc. Es decir, ¿no es cierto? La cultura no es digamos, un todo armónico y unificado, ¿no?, y estetizado, sino, digamos, pensar la cultura y observar la cultura y querer intervenir en la cultura implica observar su lado oscuro y empezar a reconocer que la cultura es también una mala palabra en la medida en que si observamos las relaciones, nos damos cuenta, ¿no?, que hay relaciones de poder entre hombres y mujeres, y no solamente relaciones de poder, sino violencia, y no solo violencia, sino, digamos, apropiación casi, ¿no?, de unos sobre otros y de control de un cuerpo sobre otro y de control de una identidad sobre otra. Y entonces que somos en América Latina, bueno, y en el mundo en general, pero digamos en América Latina,
somos culturas absolutamente machistas, ¿no? Absolutamente machistas. Y no solamente somos culturas machistas, sino que somos culturas homofóbicas y somos culturas racistas, profundamente racistas, en donde los vínculos entre uno y otro están basados en procesos de jerarquización y en procesos de diferenciación por el color de piel, por el acento, por la lengua, etcétera, etcétera, por el lugar en donde uno vive, ¿no? Y al mismo tiempo somos culturas clasistas, en donde quienes tienen dinero tienen más derechos, ¿no? Y al mismo tiempo somos culturas profundamente corruptas, ¿no? Nuestros países están, digamos, ahogados en la corrupción, culturas que no tienen, digamos, un sentido de lo público, una responsabilidad frente a lo colectivo, y en donde en última instancia, ¿no es cierto?, la corrupción se explica por esa exacerbación del éxito individual y del interés privado. Y entonces, enfrentarse a la cultura no es solo lidiar con el buen teatro y la linda poesía y la música maravillosa, sino que enfrentarse a la cultura es enfrentarse a lo más obsceno de nosotros mismos, a lo más obsceno de los vínculos que hemos construido, a lo peor de nuestras sociedades. Y entonces, trabajar en políticas culturales, la gente dice, ah, qué lindo, trabajas en políticas culturales, ¿no? Fomentas el teatro y la poesía. En algún sentido sí, pero no es tan lindo, porque nosotros como gestores, activistas culturales, académicos involucrados en el tema, trabajar el tema de la cultura implica confrontarse, ¿no es cierto?, y intentar intervenir en esos vínculos, ¿no es cierto?, que están atravesados por relaciones de poder que es preciso neutralizar y que nosotros apostamos porque los objetos culturales y porque las representaciones simbólicas pueden comenzar a deconstruir, pueden comenzar a reinventar, pueden comenzar a, digamos, neutralizar esas relaciones de poder. Entonces, la cultura, ¿no es cierto? No podemos continuar pensando la cultura solamente como arte, solo como lo simbólico, solo como, digamos, el objeto cultural, sino pensar la cultura como modo de vida y como sociedad. Y entonces, la manera de aterrizar esto, es decir, que tenemos que pensar la cultura en su dimensión cotidiana, ¿no? Este famoso crítico inglés, Ramon Williams, decía que la cultura era lo cotidiano. Y si pensamos lo cotidiano, y si tenemos que hacer una definición de lo cotidiano, bueno, ¿qué es lo cotidiano? Lo cotidiano es en última instancia estas dos dimensiones de la cultura. Es decir, lo cotidiano es por un lado, ¿no?, la creatividad, ¿no es cierto?, la innovación, ¿no? Pero por otro lado, lo cotidiano es la inercia, lo cotidiano es la reproducción del poder, lo cotidiano es, ¿no es cierto?, la incapacidad que tenemos para transformar el mundo que vivimos. Lo cotidiano es una pura reproducción de lo cotidiano, ¿no? Y entonces lo cotidiano es un lugar donde podemos observar tanto la reproducción del poder como al mismo tiempo eh, la creatividad, la innovación, la transgresión en el mejor sentido de la palabra, la posibilidad de hacer algo nuevo, de innovar, ¿no? Eh, eh, y entonces las políticas culturales tienen que ser políticas, tienen que armar sus proyectos, tienen que armar sus intervenciones a partir de una conciencia muy fuerte de lo cotidiano, a partir de una conciencia muy fuerte de la cultura, entendida en estas dos dimensiones, ¿no? Entendida en la dimensión de la cultura como capacidad de producir algo nuevo, pero al mismo tiempo la cultura como inercia para reproducir lo existente, ¿no? Entonces, de lo que se trata
es de apuntar a lo cotidiano para intentar reorganizarlo, ¿no es cierto? Para intentar transformarlo, ¿no? Para intentar neutralizar esos poderes que están asentados en lo cotidiano, ¿no? Y que efectivamente reproducimos día a día. Y entonces una primera, digamos, idea es, incide, apunta, ¿no? a, a que las políticas culturales tienen que ser políticas fuertemente aterrizadas, ¿no? En lo cotidiano y tienen que conocer lo cotidiano, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa eso? Significa que no hay política cultural, digamos, efectiva, sino parte de un conocimiento etnográfico, de un conocimiento del territorio en el que intenta intervenir, ¿no? Entonces, el activista, el gestor cultural, el artista, que quiere intervenir en una localidad, en un barrio, en una ciudad, necesita, en primer lugar, conocer cuál es la realidad cotidiana de ese lugar. Es decir, conocer etnográficamente cuáles son los principales problemas que, que, que sufre, que se vive en esa comunidad, ¿no? Es decir, intentar localizar cuáles son las principales formas de poder que se han instalado en la comunidad en la que yo quiero intervenir. Es decir, bueno, en esta comunidad, ¿no es cierto? En este barrio donde yo trabajo, es un barrio con un alto índice de migrantes y por lo tanto hay discriminación. O esta comunidad o este barrio es un barrio que tiene un alto índice de violencia familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pensar la intervención cultural desde el punto de vista etnográfico, ¿no? Implica, digamos, la opción y la voluntad por cartografiar el territorio en donde vamos a trabajar, observando cuál es, ¿no es cierto?, cómo se ha constituido ahí la hegemonía, ¿no? Es decir, cómo se han constituido ahí relaciones de poder en torno a los distintos temas que he enumerado. Relaciones de poder en torno al género, relaciones de poder en torno a la raza, relaciones de poder en torno a, etcétera, a distintos problemas sociales, ¿no? Y entonces es a partir de ahí, ¿no? Eh, que la gestión cultural puede hacerse mucho más efectiva, ¿no es cierto? Haciendo visible, ¿no? Lo que algunos llaman haciendo visible el trasfondo de lo dado, haciendo visible el trasfondo de cómo se ha producido el tipo de sociedad que tenemos, cómo se ha producido las relaciones de poder en la localidad, cómo se ha producido el modo de vida mismo de esa comunidad, ¿no? Entonces, eh, entonces la primera idea para producir un activismo, creo yo, más efectivo es partir de una voluntad etnográfica, ¿no? Es, ¿cómo se llama? Este, eh, cartografiar, ¿no? Como ya lo he repetido, cuáles son los poderes existentes en la localidad en la que trabajo, ¿no? En segundo lugar, me parece que es importante, ¿no? Que la gestión cultural, que el activismo cultural eh, desarrolle técnicas muy, digamos, estratégicas de curaduría de los objetos culturales. Nosotros como gestores y activistas culturales trabajamos con objetos culturales, es decir, con personas
y trabajamos con objetos. Pero no se trata, digamos, de producir, ¿no? Eventos eh, desarticulados, ¿no? O eventos efímeros, sino se trata de saber curar los eventos en torno a un interés específico de intervención en la comunidad, ¿no? Entonces, la gestión cultural, en realidad, el gestor cultural, el activista cultural, en realidad tiene que ser una especie de curador, ¿no? Es decir, tiene que saber organizar los objetos culturales en torno a una problemática para darle una lógica específica y para intentar y transmitir de una manera más orgánica un significado concreto. ¿Qué quiere decir esto? Un curador es un constructor de narrativas, ¿no? Un curador es aquel que construye a partir de una diversidad de objetos un significado orgánico, ¿no? Cuando nosotros vamos a ver una exposición en un museo o en una galería, ¿no? Vemos que la exposición está curada en torno a un tema, en torno a una imagen, en torno a un significado, y eso es lo que tiene que hacer la gestión cultural, digamos que autocrítica de sí misma, la gestión cultural que está siempre, digamos, repensándose. Cómo construir, ¿no? Cómo aglutinar distintos objetos de la cultura, distintas prácticas simbólicas, distintas representaciones estéticas en torno a un tema común. ¿A qué tema? Bueno, a uno de los temas que hemos cartografiado como problemática del barrio o de la identidad, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de producir un activismo que no sea efímero, que no sea, digamos, una intervención de un momento, sino un activismo que esté curado, ¿no es cierto? En donde sean muchas actividades, ¿no? Muchas actividades curadas en torno a una problemática específica, en torno a una problemática, a una, podríamos decirlo, digamos, en un sentido, digamos, más directo, en torno a una relación de poder frente a la cual queramos visibilizar, queramos intervenir, queramos neutralizar, ¿no? Entonces, eh, el activista, el activista, el gestor cultural, tiene que ser, en primer lugar, un etnógrafo y tiene que ser, en segundo lugar, un curador. Eh, pero no solo eso, sino que también el gestor cultural tiene que ser un militante. Y por militante no me refiero aquí, digamos, a una identidad de partido o inclusive a una, digamos, adscrito a una ideología específica, sino un militante en el sentido de que la gestión cultural eh, es un trabajo de hormiga, que la gestión cultural es un trabajo paciente, que la gestión cultural es un trabajo para activar procesos y no para producir simples eventos, ¿no? El gestor cultural, ¿no? Es un militante en la medida en que es terco, en la medida en que no se cansa, ¿no es cierto?, de insistir, ¿no?, en el trabajo comunitario y que sabe perfectamente que sus resultados no ocurren al momento, que sus resultados no están guiados por las lógicas tecnocráticas de los indicadores que la nueva gestión del Estado exige, sino que el trabajo cultural es siempre un trabajo a largo plazo, es siempre un trabajo paciente, es siempre un trabajo de base y por lo tanto requiere de compromiso y requiere de persistencia y terquedad, ¿no?
Entonces, es efectivamente un trabajo de hormiga, eh, y si tenemos que, digamos, utilizar el viejo lenguaje, digamos, de las viejas militancias y de la vieja teoría gramsciana asociado con ella, el trabajo del gestor cultural es el trabajo de una guerra de posición, ¿no es cierto? Entonces, forma células, trabaja con pequeños grupos, va avanzando poco a poco, va generando nuevas voluntades colectivas, va, digamos, creciendo, ¿no es cierto? Casi como el viejo foquismo, ¿no es cierto? Más allá de apuntar a acciones efímeras, ¿no? O a intervenciones culturales o pasajeras, sino a sucesivos avances, adelantos de posición en posición, a un trabajo paciente, pero siempre comprometido, ¿no? Y esto es muy importante porque, digamos que hoy en día hemos estado discutiendo mucho, ¿no es cierto?, si la categoría de gestión, ¿no es cierto?, es la categoría adecuada para el trabajo que hacemos, ¿no? Porque la categoría de gestión, eh, como han dicho varios ya, y sobre todo una investigadora ecuatoriana, Paola de la Vega, ¿no? Yo, bueno, cuando, digamos, el trabajo en cultura se convirtió en gestión, cuando fue capturado por esta jerga, ¿no? Técnica que privilegia indicadores que a la que, digamos, los procesos se les hacen muy complicados, ¿no? Que privilegia resultados inmediatos y no procesos de largo alcance, ¿no? Y entonces, claro, la gestión cultural no es, digamos, una nueva tecnocracia para administrar la cultura, para gestionar la cultura de una manera, digamos, entre comillas, ¿no? De una manera funcional, ¿no? Al sistema social. La gestión cultural es una manera de intervenir en la sociedad para intentar transformarla. Es una manera de intervenir en los imaginarios para intentar cambiarlos. Es una manera de democratizar lo simbólico para producir instancias de reflexión, de educación, de crítica, que no ofrece el mercado, que no ofrece el Estado, y que no ofrece inclusive o que ofrece con todos sus problemas la educación pública. Entonces, la gestión cultural no es, digamos, un campo para desarrollar el sector cultural. No, la gestión cultural es un campo para utilizar el potencial de la cultura para intentar transformar todos los vínculos humanos, para intentar transformar la sociedad en su conjunto, y no para aceptar lo dado, no para gestionar lo dado. Y entonces, en ese sentido, el trabajo del gestor cultural, del activista cultural, es un trabajo paciente, es un trabajo militante, es un trabajo fundamentalmente terco, concentrado, y ahí podemos recuperar la palabra, concentrado en lo que se gesta, ¿no es cierto? En lo que se siembra para observar su resultado en un tiempo más largo que la pura inmediatez, ¿no? De la cultura, digamos, neoliberal, ¿no? Bueno, pero al mismo tiempo, una gestión cultural, un trabajo en cultura, no solamente tiene que ser un trabajo que parta de una base etnográfica, no solamente tiene que ser un trabajo curatorial muy bien pensado, no solamente tiene que ser un trabajo que apueste por el tiempo largo, sino que al mismo tiempo tiene que ser un trabajo administrativamente bien planificado, ¿no? Y entonces el gestor cultural, el activista cultural, también tiene que ser una persona con habilidades para la gestión, con habilidades para administrar recursos, con habilidades para planificar, con habilidades para resolver problemas burocráticos
y sobre todo con habilidades hoy en día, ¿no es cierto?, para construir redes, ¿no? Entonces, la gestión cultural, ¿no?, requiere también, ¿no es cierto?, una capacidad administrativa muy grande, porque el gestor tiene que gestionar y entonces, y gestionar tiene una dimensión, hay una dimensión grande, ¿no?, de capacidad administrativa, de conocimiento, digamos, de las leyes, conocimiento de ciertas cuestiones económicas, hay que saber armar un presupuesto, ¿no? Hay que saber manejar números, hay que saber construir redes y construirlas sobre todo porque toda gestión cultural que se respete tiene que ser participativa, ¿no? Y el gestor cultural tiene que fomentar esa participación, ¿no? Participación para la elaboración de proyectos, participación para el diagnóstico, participación para la curaduría, etcétera, ¿no? La idea, digamos, es simple y cursi, ¿no es cierto? La idea es que varias cabezas piensan mejor que una, y la gestión cultural no puede entenderse, ¿no es cierto?, desde una manera vertical y de una manera, digamos, en donde hay unos que deciden y otros que ejecutan, sino tiene que ser una gestión, ¿no?, consensuada, ¿no?, participativamente con los gestores del equipo y, por supuesto, con las comunidades en donde se planea y donde se quiere intervenir, ¿no? Entonces, en suma, ¿no? Una política cultural involucrada con la construcción de una nueva ciudadanía, una política cultural eh, eh, que quiere ser un agente más para la transformación social, una política cultural que quiere formar una nueva voluntad colectiva, una política cultural que quiere construir una nueva sensibilidad, una política cultural que quiere transformar un imaginario, eh, una política cultural que quiere efectivamente formar nuevos ciudadanos, tiene que ser, ¿no?, una política fuertemente territorializada, una política que responda a las necesidades de la población, una política que esté diseñada estratégicamente para utilizar los recursos simbólicos en torno a problemas sociales, ¿no? Y una política que sepa, ¿no es cierto?, activar procesos de largo plazo y que, digamos, fomente siempre, ¿no?, la participación horizontal de las poblaciones con las que con las que uno está involucrado, ¿no? Entonces, eh, 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 bueno, el punto, ¿no? El punto final, ¿no? Es esta idea, ¿no?, que hemos venido discutiendo mucho en América Latina sobre la transversalidad, ¿no? Una política cultural eh, realmente destinada a ser un agente de transformación tiene que ser una política articulada con problemáticas no culturales, ¿no? Con problemáticas no culturales. Y entonces aquí me quiero detener brevemente y regresar al momento actual, al momento en el que estamos viviendo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo hemos venido insistiendo en que la cultura entendida como buena palabra, es decir, digamos, en que las artes, en que lo simbólico, ¿no? No puede, digamos, gestionarse de manera autónoma,
no puede seguirse pensando como un enclave, como un feudo, sino que las políticas culturales tienen que estar articuladas con las problemáticas de salud, con las problemáticas de género, con los derechos laborales, con el cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? De hecho, yo pienso, ¿no?, que la primera reivindicación, ¿no?, de un proyecto de política cultural eh, pasa por su articulación con derechos laborales, específicamente con el respeto a la jornada laboral y la defensa absoluta del tiempo libre, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos, digamos, difundir cultura si la gente no tiene tiempo libre, si hoy en día nadie respeta las 8 horas de trabajo, los mercados no los respetan, si la gente trabaja 12 horas diarias, más el tiempo que tiene que llegar al trabajo y regresar, entonces no hay tiempo para leer una novela, ni para ir al teatro, ni para salir al parque a ver algo, ni para ir al centro cultural, y entonces las políticas culturales tienen que estar absolutamente relacionadas y tienen que ser un agente, digamos, articulado con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Trabajo, con los derechos laborales, y así, y deberían estar articuladas con los ministerios de la mujer o las políticas de género y con, con con las iniciativas medioambientales, etc. Pero lo cierto es que esto es extremadamente difícil, ¿no es cierto? Esto es muy difícil y lo que vemos es, digamos, la dificultad de hacerlo porque nuestros políticos no tienen una visión, digamos, integrada del Estado y cada secretaría o ministerio funciona independientemente del otro y porque al mismo tiempo nosotros no estamos tan acostumbrados a hacerlo, ¿no? Sin embargo, eh, me parece que el momento que vivimos es un momento en donde podemos pensar, ¿no? Nuestra articulación. ¿A qué me refiero? A que efectivamente puede ser un reto muy grande pedirle a la cultura que se articule con, con los derechos laborales, pero por lo menos la cultura podría estar articulada con el sector educativo, con la escuela pública. Y me parece que en este momento necesitamos construir proyectos y construir intervenciones, ¿no? Para articularnos, intentar articularnos con el currículum escolar, en el sentido de que por lo menos, ¿no? Nos quedan varios meses encerrados, por lo menos en el Perú, no sé cómo será en otros países, pero en el Perú este año no va a haber educación, solamente hay educación virtual, los niños no van a la escuela, están recibiendo clases en casa, y entonces tenemos a todos los niños y jóvenes metidos en su casa, ¿no? Y entonces tenemos que intentar articular a todo el sector artístico para que contribuya de alguna manera eh, a el año escolar, ¿no? Y entonces me parece que, por lo menos en el Perú, observamos, ¿no?, una desconexión absoluta entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, ¿no? Y es realmente una vergüenza que en este momento en que más se necesita, ¿no es cierto?, que reforzar el sistema educativo por la precariedad en la que las clases escolares se están realizando, es en este momento en donde se pediría, ¿no?, que los gestores culturales, que los artistas y que los activistas diseñen proyectos para enriquecer, ¿no es cierto?, los contenidos educativos que los niños están recibiendo en casa, ¿no? Y para, a partir de esos proyectos, ¿no es cierto?, justamente activar, ¿no?, el deseo de conocer más el arte y las prácticas simbólicas.
Es decir, cómo articular hoy en día el teatro, el cine, con los cursos de historia, con los cursos de ciencias naturales, con los cursos que los chicos están llevando en casa, y cómo introducir ahí, ¿no? Determinados proyectos que efectivamente puedan eh, eh, producir una articulación mayor entre la cultura y la educación. Bueno, entonces, simplemente quería terminar diciendo, ¿no?, que eh, nosotros creemos, estoy seguro que ustedes y yo creemos que la cultura es, digamos, una herramienta no solo para el entretenimiento, no solo para el disfrute individual, sino que la cultura es la cultura entendida desde, desde la creatividad, desde la estética, desde la representación inédita, ¿no? Es una herramienta fundamental para cambiar la sociedad, ¿no? Eh, para revelar el mundo en que vivimos, las representaciones simbólicas nos ayudan a entender mejor el mundo en que vivimos. Las representaciones simbólicas tienen una dimensión mimética, es decir, nos hacen visible, ¿no?, cómo somos, cómo nos relacionamos con los demás, nos hacen visible las fallas del sistema, pero al mismo tiempo las representaciones simbólicas siempre imaginan otras posibilidades, imaginan otros mundos. El mundo del arte no es el mundo de lo dado, sino es el mundo de lo posible. Es el mundo que no se conforma con lo dado, sino es el mundo que activa deseos por lo nuevo, ¿no es cierto? La cultura, como dice Terry Eagleton, no solo es una descripción de lo que somos, sino que los objetos culturales son también un dispositivo, ¿no?, para lo que podemos ser, ¿no?, para lo que podemos ser. Y eso que podemos ser está desgraciadamente atrofiado por relaciones de poder. Y nosotros creemos que los objetos culturales permiten o pueden permitir neutralizar y deconstruir esas relaciones de poder.